Muy bien. Hoy vamos a hablar sobre los aspectos neuroquirúrgicos en el tratamiento de la sepsis del sistema nervioso central en los pacientes con mielomeningocele. Nos vamos a concentrar específicamente en el manejo desde un ángulo exclusivo del neurocirujano, que desde luego es compartido con el resto del equipo pediátrico y hospitalario, pero fundamentalmente nos concentraremos en los aspectos desde un ángulo neuroquirúrgico. Es difícil imaginar un momento más feliz y lleno de ilusiones que un embarazo. Típicamente la madre o el padre, respondiendo a la pregunta si es niño o niña, dicen que no importa el sexo, sino lo importante es que sea un niño sano y feliz. Y es que es durante el embarazo donde tenemos estas ideas ah, casi fantasiosas sobre una vida plena, llena de felicidad y alegría para nuestros niños. Es absolutamente de esperar que esas sean nuestra visión del futuro de los niños y casi no podemos concebir ningún otro escenario. Pero lamentablemente recibimos un balde de agua fría cuando nace un niño con mielomeningocele. Y no solamente recibimos el balde de agua, sino que hasta el balde nos golpea en la cara. Un defecto severo de la columna asociado a malformaciones del tallo cerebral y de la médula con Chiari y siringomielia convierten un panorama alegre en una verdadera pesadilla. Y si esto no fuera suficiente, prácticamente todos estos niños nacen con una alta incidencia de hidrocefalia, que es uno de los mayores riesgos y problemas que deben enfrentar a lo largo de toda su vida. Además, ahora sabemos, gracias a la resonancia magnética volumétrica, que los trastornos de migración neuroectodérmica producen anomalías en la corteza cerebral, trastornos de formación que se desarrollan con microgiria y polimacrogiria del cerebro y de la corteza cerebral en general. Todo esto se asocia al sórdido futuro casi eh, que es casi una realidad en la gran mayoría de los niños de dificultad para la marcha o paraplegia absoluta. Entonces, verdaderamente, nuestros niños con mielomeningocele se enfrentan a la malformación congénita más severa compatible con la vida. Debemos tener claro de que hasta no hace mucho tiempo, civilizaciones antiguas como la griega, una de las más avanzadas de su época, tenían como único recurso lanzar a estos niños al acantilado. Esto no solamente era una medida de piedad, sino que la única opción que tenían estas civilizaciones. Al no poder ofrecerle nada ni ningún futuro, la única alternativa con la que contaban era verdaderamente acabar con estas vidas antes de que fueran por sus propios medios, antes de que ocurriera en forma natural, y terminaban rápidamente con una agonía y un sacrificio y un dolor para toda la sociedad y para los padres. Entonces, nosotros como sociedad, ahora en el siglo XXI, debemos decidir si vamos a lanzar a estos niños por el acantilado o si vamos a ofrecerle una verdadera oportunidad de seguir y de salir adelante. Porque de otra forma, si no lo hacemos, el panorama de estos niños es muy oscuro, es muy negro. Si decidimos protegerlos, si decidimos ofrecerles a estos bebés una oportunidad y si decidimos sacarlos adelante y que sobrevivan, entonces como sociedad debemos ofrecerles las mejores alternativas y las mejores posibilidades de crecer, desarrollarse e integrarse apropiadamente. No hacerlo así es peor que no lanzarlos al acantilado. No ofrecerles un futuro verdadero, con opciones reales para poder desenvolverse por sí mismos y con una posibilidad de una vida plena y llena por completo, entonces realmente estamos coartando su vida y estamos siendo hipócritas al no lanzarlos al acantilado, pero tampoco ofrecerles un futuro de verdad. Es nuestro deber como sociedad
no solamente hacerlos sobrevivir, sino ofrecerles una integración e independencia real en la vida. Tenemos que tener claro que, sin embargo, a pesar de nuestro esfuerzo, tenemos un gran enemigo por delante. Y ese gran enemigo es la sepsis del sistema nervioso central. Es decir, estas bacterias e infecciones que producen estas bacterias severas y que dañan y arrasan con la estructura cerebral, que es la única arma con la cual cuentan estos niños y que debemos proteger. En estas imágenes de resonancia magnética y de TAC podemos ver cerebros devastados y arrasados por severas infecciones que han destruido y literalmente comido parte del cerebro, que estos niños eran lo único con lo que contaban. Y es que en realidad, desde el momento del nacimiento, estamos en una carrera contra reloj, una carrera contra el tiempo, y debemos correr para proteger al sistema nervioso central. Es nuestra tarea empezar desde el momento en que nacen y que sea nuestro manejo inicial agresivo e intenso desde el primer minuto. Lo primero que debemos hacer ante un niño con mielomeningocele es cubrirlo con una gasa húmeda y plástico. La gasa húmeda va a mantener los tejidos vitales y les va a permitir defenderse apropiadamente de las bacterias y de todos los agentes invasores externos. El plástico va a mantener la gasa húmeda a su vez e igual forma va a mantener una temperatura corporal apropiada, el cual al caer induce a las bacterias a aprovechar la oportunidad e infectar con más velocidad y con más facilidad. Esta gasa debe mantenerse húmeda cada hora y se le aplican unas gotas de suero salino para que los tejidos se mantengan húmedos y con capacidad de defensa. Deben aplicarse antibióticos profilácticos y la decisión de cuáles antibióticos es, en mi opinión, una decisión conjunta entre los servicios de infectología y neurocirugía, dependiendo de las poblaciones microbianas a las cuales se enfrenten con más frecuencia. Una vez hecho esto, debemos proceder a realizar un ultrasonido de cerebro y abdomen. La importancia de estos estudios es determinar si realmente estamos ante un niño con un cerebro viable o con riñones viables que permitan entonces o que nos obliguen en realidad a apresurar el paso. La ausencia de cerebro, lo cual ocurre en algunos niños con disrafismos del sistema nervioso central, o también llamada hidroanencefalia, implica un manejo totalmente diferente, un manejo conservador y un manejo más paliativo, al igual que sería un niño con agenesia renal. Entonces estos dos estudios son críticos para determinar si debemos correr o debemos pausarnos. Una vez que sepamos que tenemos que seguir corriendo, vamos a hacer rayos X de columna, los cuales son críticos para que el cirujano tome las decisiones apropiadas de qué procedimiento debe realizar. Y sin duda debe de realizarse cirugía antes de 8 horas. Estos estudios se hacen en el hospital una vez que haya llegado. El paciente debe ser trasladado tan pronto sea posible y debe de ser enviado a un centro donde va a recibir los manejos quirúrgicos apropiados. Porque nuestra meta, nuestra verdadera goal es proteger el cerebro y es nuestra prioridad más absoluta. Si nos enfrentamos a un niño que ya de por sí es parapléjico de nacimiento, lo menos que debemos hacer es proteger el resto del sistema nervioso central. No podemos hacer nada por la paraplegia. Ningún procedimiento quirúrgico revierte el daño neurológico establecido en la médula espinal, pero procedimientos neuroquirúrgicos tempranos protegen el sistema nervioso central. Entonces, cuando recibimos a uno de estos niños con un defecto medular severo, una estructura disráfica abierta al medio ambiente, considerarnos que no esté rota o esté rota como un medidor de la urgencia o no urgencia es verdaderamente basarnos en preceptos un poco viejos y antiguos. Verdaderamente
el canal medular y la placa neural está totalmente expuesta al medio ambiente. Solamente el canal central medular está expuesto. Así que todo el sistema nervioso central está expuesto a bacterias. Y una vez que está expuesto, está en riesgo de infección todo el sistema nervioso central. La ruptura o no ruptura de la aracnoides embriogénica circundante de la placa neural no es un medidor del riesgo real de estos niños. La sola exposición de la placa neural implica que tenemos que correr para proteger al sistema nervioso central de estos bebés. Y ahora podemos hacer procedimientos complejos en niños con grandes defectos. Y podemos proceder, como vemos en la radiografía A, una cifosis muy temprana en un recién nacido. Podemos proceder a repararlas y hacer una plastía con cifectomía de dicha lesión. Anteriormente hacíamos procedimientos complejos en los cuales protegíamos la placa neural, pero hoy sabemos que el nivel neurológico no mejora a pesar de nuestro mejor esfuerzo por proteger esta placa e incluso reconstituir la placa neural. Es mejor hacer una resección del mielomeningocele, hacer una resección completa de la placa neural y hacer una vertebrectomía con cifectomía y plastía hacia la línea media de las estructuras, lo cual permite desplazar tejidos viables, sanos y con capacidad de defensa. No hacer esto solamente produce un panorama oscuro para estos niños. No movernos contra el reloj, no actuar tempranamente, deja una situación muy precaria para estos niños y un riesgo de lesiones irreversibles. No debemos olvidar que estamos luchando contra organismos microscópicos que no podemos ver, pero que están ahí presentes y produciendo un riesgo enorme de destrucción y de lesión neurológica permanente. Entonces, cuando nos enfrentamos a una infección, a una ventriculitis, siempre debemos de tener, para hacer el diagnóstico, un alto nivel de sospecha. Y ese alto nivel de sospecha implica que todo niño que haya sido sometido a un procedimiento neuroquirúrgico en los últimos 3 meses, especialmente si se le ha implantado una válvula, tiene un alto riesgo de sufrir de infección. Disfunción valvular temprana debe lanzar una señal de alerta, porque la primera causa de disfunción valvular temprana es infección del sistema nervioso central. Un trayecto valvular inflamado debe de darnos una alta sospecha de infección. Y fiebre de origen oscuro, o sea, fiebre de un origen no determinado, como infección de vías urinarias o de vías respiratorias, en un niño con una derivación, es sin duda una ventriculitis hasta que se demuestre lo contrario. Una vez que hemos sospechado esto, para hacer su diagnóstico debemos tomar un líquido cefalorraquídeo, un hemograma con plaquetas, laboratorios complementarios como velocidad de eritrosedimentación, proteína C reactiva y hemocultivos para poder determinar el manejo de esta sepsis severa. Glucosa, que se va a comparar con la glucorraquia concomitante. Sodio, potasio y función renal son básicos debido a las alteraciones en el metabolismo que puede producir una infección grave del sistema nervioso central. Debemos medir proteínas totales y fraccionadas como un mecanismo para determinar la capacidad de defensa de ese bebé. Y esto es crítico porque un niño malnutrido va a tener menos probabilidades de defenderse apropiadamente. Y si hacemos determinaciones de proteínas totales y fraccionadas, podemos hacer intervenciones nutricionales tempranas. Y por supuesto, un TAC con medio de contraste para que el cirujano sepa la anatomía anormal a la cual se está enfrentando. Todo esto nos lleva al manejo inicial. Una vez hecho el diagnóstico, rápidamente debemos realizar un retiro del mecanismo derivativo,
porque este sin duda está contaminado y debe ser removido con prontitud. Y una vez iniciados los antibióticos de amplio espectro, aunque no tengamos determinado el germen, debe colocarse una ventriculostomía. Nosotros recomendamos la colocación de un catéter subclavio, no un catéter central, pero un subclavio de larga duración que evite que debamos estar tomando vías constantemente en este niño que sin duda va a estar hospitalizado durante varios días o semanas recibiendo antibióticos endovenosos. Y las vías periféricas, como todos sabemos, no son capaces de tolerar tratamientos prolongados de múltiples antibióticos. Eh, por lo cual no debemos subestimar el daño que producimos al estar tomando múltiples vías constantemente, a veces hasta varias veces al día, lo cual no solamente conlleva a daño y sufrimiento innecesario, sino también a incumplimientos en los regímenes de antibióticos. Sin duda, amén de los antibióticos de amplio espectro que deben de ser inicialmente establecidos por protocolo, eh, también debemos cumplir con aislamiento, tanto para la protección de este bebé como para la protección de los otros niños que tienen ya sea gérmenes diferentes o no tienen ninguna infección por sí solos. En cuanto a la ventriculostomía en sí, los sistemas cerrados unidireccionales son ideales porque estos disminuyen en forma radical el riesgo de reinfección y sobreinfección. Deben de ser manejados con técnicas asépticas médico-quirúrgicas. Y sin duda, el control de la ventriculostomía, el manejo apropiado de las alturas de los sistemas de drenaje es crítico para evitar complicaciones y riesgos innecesarios que pueden sufrir estos niños al tener un sistema de drenaje externo. Es crítico que el manejo sea apropiado y que el sistema sea fácilmente manejable por el personal paramédico. Este que ven a la derecha es un sistema Becker II, es uno de los sistemas más sofisticados y sencillos que existen en el mercado, pero igualmente uno de los más onerosos. Hay sistemas más simples, pero igualmente efectivos, que pueden ser y que deben ser definitivamente adquiridos para el manejo apropiado de estos niños. Su costo um, es, es sin ninguna duda muchísimo más barato que estar manejándolos inapropiadamente con sistemas hechizos o con sistemas inapropiados. El catéter de ventriculostomía debe de ser cuidadosamente monitorizado y todo niño con una ventriculostomía idealmente debiera de tener una oximetría, ya que para enfrentar una sepsis severa, muchos de estos niños están hipooxigenados, los cuales disminuye su capacidad de defensa. El nivel de drenaje debe cuidarse meticulosamente. Líquidos cefalorraquídeos y cultivos deben de hacerse por protocolo cada tercer día y medirse para poder analizar el verdadero resultado de nuestros esfuerzos. Siempre debemos de tomar glicemias concomitantes y para esto no hay necesidad de estar punzando a los niños. Catéteres de doble lumen de larga duración se pueden utilizar para la aplicación de antibióticos y también para las muestras de laboratorio necesarios. El balance de líquidos es crítico, estos pequeños pueden deshidratarse severamente a través de una ventriculostomía y como ya dije, el sistema debe ser cerrado y unidireccional y manejado por el personal de enfermería con una técnica aséptica médico-quirúrgica. Igualmente, el catéter subclavio permite un manejo apropiado sin necesidad de estar maltratando y arriesgando el incumplimiento de los protocolos de antibióticos establecidos. Es una forma simple, sencilla y muy efectiva, además de indolora,
de cuidar de nuestros niños que van a estar durante varias semanas recibiendo antibióticos intravenosos y una gran gama de medicamentos. Y es que estamos esforzándonos y luchando para evitar precisamente esto que vemos en estas imágenes. Devastación neurológica, cerebros gravemente lesionados y arrasados por gérmenes que literalmente se están comiendo el futuro de estos niños. Porque si no somos expeditos y agresivos en su manejo, el panorama se torna muy gris, muy sombrío, y las posibilidades de una vida plena y de tener un futuro independiente desaparecen. Y lo que terminamos es con niños parapléjicos, con parálisis cerebral infantil profunda y con un futuro completamente sombrío, no integrado y lleno de una dependencia, creando una dependencia social severa y significando un, una tragedia humana enorme. El panorama ante una infección del sistema nervioso central en un niño con mielomeningocele es negro. Y es por ello que nosotros debemos hacer todo esfuerzo por prevenirlo. Nosotros tenemos que enfocar mucha de nuestra energía para evitar que esto ocurra. Porque luchar contra infecciones constantemente no solamente requiere de muchísimos recursos y no solamente es extremadamente oneroso, sino que va a producir, como ya vimos, lesiones irreversibles devastadoras. Y el primer paso en prevención es sin duda la fortificación con ácido fólico. Es el ácido fólico lo que ha permitido a Costa Rica reducir enormemente la tasa de nacimiento de niños con defectos de el tubo neural y específicamente de espina bífida. Ha sido la fortificación del trigo, lo cual en la dieta del costarricense es sumamente importante y son sus autoridades las que han determinado y las que deben de determinar constantemente dónde debe hacerse la fortificación, lo que nos ha permitido a nosotros reducir hasta 20 a 23 casos al año de mielomeningocele en comparación con Nicaragua, que está sufriendo entre 175 y 200 casos al año. Y si tomamos en consideración que las poblaciones son muy similares, aproximadamente 5 millones de personas, entonces nos damos cuenta de que la gran diferencia entre ambas poblaciones ha sido la fortificación de nuestra dieta. Además, plastía temprana, es decir, la reparación del mielomeningocele en el mínimo tiempo posible debe convertirse en una prioridad no solamente hospitalaria, sino en una prioridad de toda la población, de toda la sociedad y de todos los centros hospitalarios que reciben a estos niños. El traslado oportuno y rápido de estos niños va a hacer una gran diferencia y van a reducir sus probabilidades de infección. Es sin duda casi ilusorio en estos momentos creer que podemos realizar pastillas en un lapso menor de 8 horas. Pero debemos de tenerla como meta para siempre enfocar nuestros esfuerzos en la mejor manera posible a poder reparar el defecto abierto del tubo neural en un tiempo récord. Esto es crítico y esto reduce el riesgo de infección en forma dramática. Pero además debemos ofrecer los mejores cuidados pre y postoperatorios a estos niños. Asepsia y antisepsia, cuidados neuroquirúrgicos apropiados, condiciones óptimas y disminución de los riesgos de infección intrahospitalaria son críticos. Nunca debemos de olvidar que son nuestros hospitales precisamente los sitios donde tenemos los gérmenes más virulentos y más agresivos de toda la sociedad. Por ende, debemos ofrecer las mejores condiciones posibles y disminuir el riesgo de infección intrahospitalaria al máximo. Y esto incluye los quirófanos.
Las instalaciones operatorias son críticas. Ah, quirófanos con flujo laminar y quirófanos con condiciones apropiadas reducen de forma dramática el riesgo de infección transoperatoria, lo cual sin estas instalaciones el cirujano se encuentra atado de manos para poder tener buenos resultados y disminuir el riesgo de infección. Pero aparte de las instalaciones, podemos considerar técnicas quirúrgicas modernas. Y en este video podemos ver un procedimiento neuroquirúrgico endoscópico. La tercer ventrículo cisternostomía es una opción para retirar mecanismos derivativos. Y remover mecanismos derivativos es una excelente alternativa para disminuir el riesgo de infección. Como podemos ver aquí, esta perforación en la base del cerebro permite un shunt interno y por ende disminuye el riesgo de infección al no tener un implante que puede contaminarse en cualquier momento. Pero además de cirugía endoscópica, ahora también estamos considerando opciones que, aunque parezcan fuera de nuestro alcance, son el futuro de la cirugía en el paciente con espina bífida abierta. La cirugía prenatal, aunque es muy controvertida por su alto riesgo, ha sido muy exitosa en poder resolver el Chiari y en reducir hasta en un 45% los índices de hidrocefalia. Hoy sabemos que al alterar la hidrodinamia, cerrando tempranamente el mielomeningocele, la herniación del mesencéfalo y la hidrocefalia se presenta en casi la mitad de los niños. Así que este trabajo de equipo tan sofisticado puede ser la diferencia para estos niños y para las probabilidades de éxito en su futuro y de independencia como todos deseamos. Entonces, en resumen, el neurocirujano tiene como función primordial proteger al sistema nervioso central funcional. Lo que no está funcional, el daño establecido sobre la placa neural, es irreversible. Hoy sabemos que las lesiones neurológicas establecidas a nivel medular no podemos corregirlas. Y es nuestro deber hacer una protección apropiada y evitar mayor daño del sistema nervioso central y cuyo enemigo principal es la infección. Es fundamental que no olvidemos que los logros del futuro los vamos a forjar hoy. Es crítico que los esfuerzos que hagamos hoy, que entendamos que los esfuerzos que hagamos hoy se van a reflejar dentro de unos años. Y es crítico comprender de que precisamente entre menos niños tengamos con infecciones, vamos a tener más recursos para poder cuidar mejor de estos muchachos que dentro de unos años van a estar haciendo un gran esfuerzo por integrarse apropiadamente a la sociedad. Muchas gracias.